pequeños productores. En un ratito retomamos este tema, Rulo, que es un tema central para la mayoría de los argentinos. Hay un tema también de mucha potencia en la agenda a partir de que ayer se conoció la decisión de un juez del Tribunal Superior, el relator, que tiene a su cargo justamente el tema del lavallato, de restituir los derechos políticos de Lula y al mismo tiempo revocar, en principio el orden es al revés, revocar los procesos contra Lula y restituir los derechos políticos, lo que lo pone en carrera de una eventual campaña presidencial para el próximo año. Para hablar de esto y todo lo que rodea a esta noticia, hemos convocado a una persona que admiramos mucho y que siempre es un gusto y un placer escuchar, uno de los pensadores brasileños más lúcidos y al mismo tiempo más precisos en sus descripciones. Me refiero a Leonardo Boff, es teólogo, filósofo y antropólogo del Brasil. Bueno, justamente para hablar de esto de Lula, pero también para hablar de otra cosa que forma parte de la agenda de noticias, que es lo que intelectuales, el propio Boff, si no me equivoco, también han descrito como una cámara de gas a cielo abierto en relación a la política o la no política sanitaria de Bolsonaro. Para hablar de estos temas estamos ya en comunicación con Leonardo Boff. Buen día, Boff, los saludamos Fabiana Solano, Raúl de la Torre, Adrián Murano en Somos Radio 530 en Buenos Aires. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Buenos días a todos. Gracias por atendernos. Bueno, hay dos noticias que conmueven. No estoy viendo ustedes, solamente veo a mí mismo. Porque no estamos con cámara encendida. Es radio. Es radio, exactamente. Perfecto, es radio. Perfecto, muy bien. Es radio. Es la radio de las madres, Somos 530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Leonardo, le pregunto por la cuestión humanitaria primero. Entiendo que ayer hubo una carta enviada por un grupo de intelectuales, artistas, donde se hace una descripción de lo que está ocurriendo en Brasil en materia sanitaria muy cruda, que es la figura de una cámara de gas a cielo abierto. Sí. ¿Nos podría profundizar qué es lo que está pasando a su modo de ver en Brasil en este momento? Mira, nuestro presidente es un neófilo. No tiene ningún proyecto oficial para combater la COVID-19. Ha abandonado el pueblo y ha puesto como ministro de salud un general que no entiende nada de medicina y un médico para acompañarlo que es un veterinario, una especie de agresión a todos los médicos. Ya tenemos más de 270.000 muertos y 10 millones de afectados. Y él no se importa absolutamente, no dijo ninguna palabra de empatía, de solidaridad, abandonó el pueblo a su propia suerte, de tal manera que tememos que los países vecinos, incluso Argentina y otros, puedan ser afectados por el nuevo virus amazónico, que es muy letal y muy fuerte, que ya ha tomado todo Brasil y ha llegado ya a Estados Unidos. Entonces es una persona movida por la pulsión de muerte y tememos que él quiera asistir la diezmación de la humanidad y permitir que ese virus se difunda por todo el mundo. Por eso un poco desesperados, porque no hay autoridades que se muevan en Brasil, ni la Suprema Corte, ni nadie, hemos escrito esa carta abierta a la humanidad, porque se trata de salvar la vida acima de todo, y él la amenaza de manera absoluta, de una manera de gran desprecio de la vida y exaltación de la muerte, de la tortura, de las dictaduras militares que han utilizado esa violencia contra el pueblo. Leonardo, la figura de cámara de gas a cielo abierto remite a uno de los mayores genocidios que haya conocido la historia de la humanidad, el genocidio nazi, y fue una acción de Estado. Usted observa el mismo proceso en el Brasil, una acción de Estado tendiente a provocar un genocidio. En tal caso, ¿cuáles son las víctimas de este genocidio, ¿no? Teniendo como referencia la que ustedes mismos usan, la referencia histórica a otro genocidio donde hubo víctimas muy precisas.
Mira, las principales víctimas son los indígenas amazónicos y la población de Amazonía, porque ahí efectivamente hay un explícito genocidio con una falta total de vacunas, no hay oxígeno, las personas mueren en las calles, en los corredores de los hospitales, ahogados, desesperados, y prácticamente en todos los estados de la federación no hay más lugar en los hospitales, es un colapso total. Entonces, en esas semanas vamos a asistir una matanza terrible de personas por falta de vacunas, porque él no ha querido negociar y comprar, o porque eran de China, ahora son comunistas, o porque eran de Rusia, también comunistas, o porque eran americanas, eran muy caras, con tal que no tenemos vacunas. Yo mismo con 83 años estoy esperando y no hay vacunas para mí. Y así millares y millares de personas. Entonces estamos en una situación de extrema gravedad. Leonardo, buenos días. Fabiana Solano lo saluda. Buenos días, ¿cómo anda? Hola. Sí, estoy escuchando, Fabián. Quería consultar, porque el panorama que observa, que muestra es bastante complejo. No es algo que está llegando a los medios de comunicación en Argentina y asumo que tampoco a ningún lugar del mundo con tanta claridad. Pero al mismo tiempo llama la atención que no hay casi reacción popular a lo que está sucediendo. Está como funcionando un mecanismo de disciplinamiento también con la población brasilera. O sea, es un genocidio, pero al mismo tiempo un mecanismo de disciplinamiento que hace que la población no tenga herramientas para cambiar la situación. Sí, las personas no salen a la calle porque tienen miedo de la contaminación. Como son pobres, no tienen aislamiento social, no tienen mascarillas suficientes, pueden contaminarse. Entonces hay una inercia, pero muchos ya están diciendo, o morimos por el virus o morimos por el hambre. Vamos a luchar. Mejor luchar con dignidad que morir de una manera tan vergonzosa. Entonces esperamos por estas semanas grandes manifestaciones, yo diría más, una especie de insurgencia, como hubo en Chile, como hubo en Bolivia, en Ecuador, pero hasta ahora la base de sustentación de Bolsonaro, que son 30%, mantiene la fuerza de él, pero la desesperación y el hambre, porque él ha cortado todo el auxilio suplementar y no tienen con qué comer, que esa desesperación obligue a las personas a asaltar los supermercados y a manifestarse en las calles. Buenos días, Leonardo. Daniel Tonietti lo saluda. Muchísimas gracias, como siempre es un placer, un lujo que nos damos tener la posibilidad de conversar con usted a propósito de este documento que firmó usted, que formó Chico Buarque y otros intelectuales y militantes brasileros. Casualmente en el día de ayer se produjo un hecho político muy importante en el Brasil, que es a partir de una decisión monocrática de un integrante de la Corte Suprema de Justicia que anuló todas las sentencias contra Lula y obligó a recomenzar, si se quiere, los juicios y la recopilación de las pruebas en lo que se conoció las causas de Lava Jato que involucraban al expresidente brasilero. Esto habilita la posibilidad de que Lula se pueda presentar en las elecciones de octubre del año que viene, en las próximas elecciones presidenciales, octubre del 2022. ¿Cuál es su mirada sobre este cambio en Brasil a partir de esa decisión judicial, Leonardo? Mira, mientras se van publicando las conversaciones que los magistrados mantenían entre sí, combinando con condenaciones previas, sin analizar los autos, y eso se está publicando
la Corte Suprema liberó esos audios. Entonces eso ha desmoralizado totalmente a Lava Jato. Y la propia Corte Suprema, Fachin, que es un reaccionario, es muy Fachin es el juez, ¿no? El juez de la Corte. Sí, de Suprema Corte, el ministro Fachin, que era siempre contra Lula. De repente, y por sorpresa de todos, dándose cuenta de las manifestaciones, mentiras que los jueces y otros combinaban entre sí, ha cambiado y por eso ha permitido, ha anulado todos esos procesos, con eso ha liberado Lula para ser políticamente candidato. Entonces hay una esperanza ahora en el pueblo, porque en medio de esa pandemia que victima tantas millares de personas, dicen, solamente Lula es capaz de unificar la nación, volver a políticas sociales que van al encuentro del pueblo. Entonces hay una euforia en ese momento. Bien. Pero uno no sabe por qué el genio de la clase dominante, que es extremadamente perversa, que sustenta a Bolsonaro, porque gana mucho dinero. Ellos han ganado ya 12 mil millones de dólares con la pandemia. Entonces, mientras funcionario es funcional a ellos, lo sustentan, pero más y más se hace disfuncional, porque dice tantos disparates y abandonó de tal manera el pueblo sin ningún proyecto contra la coronavirus, que ellos mismos lo están aislando y abandonando. Eso abre espacio para que Lula pueda recorrer el país, lo que él más quiere, recorrer el país, y ahí se manifiesta su profunda popularidad y capacidad de movilizar las multitudes, los pueblos que vayan a las calles. Bien, usted entonces está diciendo dos cuestiones. Uno, que se van a producir, a propósito de la pregunta que le realizó recién Fabiana Solano, que se estarían produciendo movilizaciones en los próximos días, en las próximas semanas, en contra de la política sanitaria de Bolsonaro, y que esas movilizaciones podrían devenir en términos políticos electorales en una eventual candidatura de Lula encabezando un frente. Mira, el problema es la extrema necesidad, porque fue cortado todo el auxilio emergencial que iba hasta diciembre, que recibían 600 reales, sí. Y ahora no reciben nada, absolutamente nada. Están discutiendo en el Parlamento. Se está discutiendo un auxilio emergencial de 175 reales, ¿no? Sí, exactamente. Eso no sirve ni para 3 días para alimentar a la población. Entonces es la necesidad extrema, la amenaza del virus, la amenaza del hambre. Yo he escuchado mucho, porque camino en medio del pueblo arriesgándome, dicen, cuando yo veo que mis hijos no duermen porque tienen hambre, yo aguanto, pero yo no puedo tolerar que mis hijos pasen hambre, lloren y no puedan dormir. Salimos a la calle para buscar la alimentación, y ahí tememos el asalto a muchos supermercados, no los grandes, porque ahí hay mucha policía, pero los pequeños en los barrios, porque hay una extrema exigencia de alimentación que está muy cara, y hay hambre como nunca en Brasil. Son 14 millones de cesantes que no están trabajando y pasando hambre. Estamos hablando con Leonardo Boff, que es definitivamente una persona muy importante de la historia contemporánea, no solo del Brasil, sino de la región. Fue sacerdote franciscano, filósofo, escritor, es teólogo, uno de los creadores de la teología de la liberación. Tengo que preguntarle, y aprovechando la oportunidad de conversar con vosé, con usted, Leonardo, ¿cuál es su análisis de la visita del Papa Francisco a Irak, a que todos definen como un, probablemente de las
visitas realizadas por este Papa y por los últimos papas de las más importantes, por lo que significa esa región, por lo que significa ese país, por los peligros en el amplio sentido que encerraba la visita. ¿Cuál es su opinión como conocedor del interior de la Iglesia Católica, Leonardo? Yo creo que el Papa Bergoglio, yo digo Bergoglio para dar las honras a Argentina, que ha producido el líder más importante en términos religiosos y políticos en el mundo. Él ha arriesgado su vida buscando la paz entre los grupos que están en conflicto, porque él es una persona que es aficionado por la paz, especialmente a partir de los pueblos más débiles, más afectados por guerras y emigraciones. Él fue a Irak en medio del conflicto y creo que fue un grande suceso, una grande ocasión de reunir los distintos liderazgos y proponerles una capacidad, formas de hacer alianzas y suspender el conflicto y salvar tantas vidas, y también permitir que los cristianos, que muchos fueron degollados y muertos, puedan vivir en libertad. Y creo que fue un suceso enorme. No cogió el coronavirus, que estaba muy difundido en Irak, y eso creo que está en la línea de su coherencia, de buscar la paz en toda la humanidad, porque él tiene la impresión, y es muy claro en Fratelli Tutti, las encíclicas, que estamos en una emergencia planetaria. La Tierra y la vida corren riesgo. Lo peor sería volver a lo de antes. Si no cambiamos, vamos al encuentro de lo peor, vamos al encuentro de nuestra propia sepultura. La última pregunta que tengo para hacerle, como siempre, es un placer conversar con usted, Leonardo. No quiero pasarlo por alto, pero acaba de destacar la importancia de Francisco, más allá de lo religioso, como líder a nivel mundial. Y quizás uno no toma cuenta de los fenómenos cuando uno es contemporáneo a esos cambios o a esos hitos o a esos episodios. Y la verdad que usted conoce mucho el interior de la Iglesia Católica, conoce mucho América Latina, que ha dado este Papa y este papado, no solo este Papa, sino este papado como Francisco y la era que está encabezando él. ¿Podría resumir un poco cómo es la importancia de Francisco, lo que significa Bergoglio, como dice usted, en este contexto y que haya surgido de América Latina? Mira, yo creo que el gran escándalo para el cristianismo europeo por la curia romana, que alguien que viene del tercer mundo, que viene del fin del mundo, y que lleva al centro de la Iglesia la teología de la liberación, la perspectiva de los pobres, de los últimos, y hace como eje central de todo su anuncio, no tanto doctrinas y encíclicas, las escribe, pero mucho más por gestos simbólicos de profunda adhesión a los pobres, a los últimos. Eso es inaceptable a la visión faraónica, pagana que tienen los europeos con todos esos símbolos. Además, solamente 24% de los católicos están en Europa, 62% están en América Latina y los demás en África, en Asia. Y por eso nosotros tenemos numéricamente, estamos garantizando el futuro del cristianismo. Y ya hemos acumulado tantas experiencias pastorales, reflexiones teológicas muy bien fundadas con la teología de liberación, con obispos de gran calidad, verdaderos mártires como Romero, como Angelelli, como el del Cámara, ¿no? El del Cámara, que ya cambia el rostro de la iglesia. No es más una iglesia europea, que occidental, cada vez más accidental,
para ser una iglesia cada vez más mundial. Por eso ele está dando ese carácter más mundial de la iglesia, y solamente en ese sentido ella se transforma en católica, porque antes con Juan Pablo II y Ratzinger era más bien una secta mariana, un castillo cerrado sobre sí mismo con temor del mundo, y ahora el Papa no. Es una visión de salida al encuentro de las personas, de las periferias existenciales, dialogar con todos y sumar fuerzas con todos los grupos, porque la vida y el planeta están en riesgo, y no solamente las religiones. Por eso hace una convocación a las personas de buena voluntad. La encíclica Laudato Si, el verdadero título es sobre cómo cuidar de la casa común. No es escrita a los cristianos, a la humanidad. Y se trata de esto, cómo salvar la vida en el planeta. Porque si no tomamos cuidado, la especie humana puede desaparecer por irresponsabilidad de los seres humanos. La Tierra seguirá circulando alrededor del Sol por millares de millones de años, pero sin nosotros. El Papa tiene una clara conciencia de eso, por eso juega todos los datos y toda su fuerza en función de la vida, sumando a todas las personas que puedan ayudar. Leonardo, la verdad, muchos mensajes están llegando a nuestros oyentes celebrando este diálogo. Usted es muy querido aquí en la Argentina, Leonardo, es muy respetado. Nosotros recordamos cuando usted vino a nuestro programa de radio, vino a nuestro estudio, estábamos en otra radio, este mismo programa, pero en otra radio, y la verdad que fue un momento que lo recordamos fue un momento para nosotros luminoso, histórico, poder dialogar con usted. La última pregunta, ¿cuál es el artista brasilero que más le gusta a usted? Como para escuchar una canción de ese extraordinario país que es Brasil, que nosotros amamos Brasil, es un país que queremos muchísimo, yo en particular lo tengo dentro de mi corazón, casi que me siento un poco brasilero, de algún modo. ¿Cuál es el artista que le gusta tanto a usted, Leonardo? Chico Buarque, Caetano, Joan Gilberto. Mira, yo digo antes que para mí el artista que está más acima de todos, yo le tengo una admiración fantástica, es el Tata Atahualpa Yupanqui. ¡Apa! Indígena. Yo conozco casi todas sus canciones de memoria. No tenemos nadie en Brasil igual a Atahualpa Yupanqui, poeta indígena, cantante, que con su instrumento impactó el mundo. Y para mí el más inteligente y creativo es Caetano Veloso junto con Chico Buarque. Chico Buarque es una persona extremadamente comprometida políticamente. Juntos elaboramos esa carta a la humanidad, y es extremadamente creador en textos, y con las zambas que hacen ayuda a mucha gente a pensar y defender causas que son verdaderamente humanitarias. Leonardo, un abrazo muy grande. Muchas gracias, hermano. Hasta siempre. A disposición a otros comentarios, porque nos sentimos hermanos con los argentinos y queremos ser cada vez más hermanos. Así somos. Un abrazo muy grande. Gracias. Hasta luego. Leonardo Boff, teólogo, filósofo, antropólogo brasilero, uno de los mayores referentes de la teología de la liberación de América Latina, un hombre que fue expulsado en un juicio muy parecido a los juicios que se hacían en el medioevo por el mismo tribunal de la Iglesia Católica. Bueno, un referente pero muy importante. Daniel, perdóname, sí. Dos cosas. Hay que conocer lo que está pasando en Brasil, porque Brasil está frontera mediante de la Argentina, está viviendo una crisis sanitaria histórica, con hoy 2.000 muertos promedio de los últimos días por día y una proyección de 3.000 muertos diarios por día para las próximas semanas, a partir de la aparición de la cepa de Manaus o la P1, que ya tiene circulación comunitaria en Argentina. Esto fue ratificado
el fin de semana por la comunidad científica que está haciendo el seguimiento de las mutaciones del virus en nuestro país. No es una circulación como la que se registra en Brasil, pero es súper contagiosa y mucho más agresiva y recontagia a los que ya estuvieron infectados. Entonces, hay que prestar atención a Brasil desde el punto de vista sanitario, y también qué pasó con la economía y por qué Bolsonaro el otro día celebraba cuando se conoció el número de la caída del Producto Bruto en Brasil, que fue la menor caída de América Latina. O sea, Argentina cayó 10 puntos en pandemia, el Producto Bruto, Brasil cayó 4.1. Hay un sector que incluso ganó guita, que creció 2 puntos en pandemia, que fue el sector agropecuario. O sea, el sector agropecuario en Brasil ganó guita en pandemia. Y es uno de los aliados muy importantes que tiene Bolsonaro para sostener este proceso que vos calificabas como un genocidio. ¿Por qué no hay más restricciones? ¿Por qué no se vuelve a una etapa de restricción de actividades como están pidiendo muchos gobernadores? Porque hay mucha gente que está dando mucha guita. Muy simple, digamos. Bueno, buenos días a todos, buenos días, querida Fabián.